Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. One Piece, El Almirante del Sol. Parte 15. Capítulo 141, La Sala de la Autoridad y los 5 Ancianos. Cuartel General de la Armada. La batalla de Blaise contra Kaido hizo vibrar la sangre de los soldados y oficiales de la Marina presentes en el cuartel general y les infundió ánimo, mientras sus ojos ardían con el deseo de volverse fuertes. Aunque Blaise perdió la batalla tras resistir durante horas, su fuerza, determinación y resolución se ganaron el corazón de innumerables marines. Oh, hombre. El vicealmirante Zuru, que estaba de pie junto a Sengoku, suspiró y pensó para sí mismo: Sengoku, ¿qué piensas conseguir con esto? En realidad, la fuerza de Blaise supera las expectativas de Sengoku. En cuanto a por qué hizo esto, quiere levantar la moral de los soldados y, al mismo tiempo, mejorar la posición de Blaise entre los marines. Castillo de Pangea, María Geoise. Salón de la Autoridad, una sala grande, espaciosa y opulenta con altas alcobas y ventanas a lo largo de las paredes. Es donde los 5 ancianos se reúnen y reciben a quienes acuden a verlos. En ese momento, estaban hablando de la pelea de Blaise con Kaido. Uno de los 5 ancianos, que tenía una cicatriz en el lado izquierdo de la cara y una grulla andante, habló. Su ritmo de mejora es vertiginoso. Su fuerza ha superado el nivel de los almirantes y no tardará en alcanzar el nivel de un Yonkou. Nos habría convenido tener a alguien como el de nuestro lado, pero considerando sus acciones pasadas, podemos confirmar que odia al gobierno mundial. Un hombre alto y delgado, con barba y cabello blanco largo, intervino. Es hora de que decidamos qué hacer con ello. Si esperamos más, será más difícil controlarlo. Ya no podemos seguir ignorándolo. Sus ambiciones son altas, considerando el haki de su poderoso conquistador. Es diferente a Garp, pero Sengoku lo apoya incondicionalmente. Si vamos a hacer algo, tenemos que hacerlo ahora, dijo el anciano que sostenía la espada samurái. Pongámoslo a prueba una vez más. Si está decidido a oponerse a nuestra autoridad, no nos quedará más remedio que eliminarlo. Los 5 ancianos discutieron la propuesta y la aprobaron. Sabían que dejar a Blaise en la marina era muy peligroso, ya que era alguien que no obedecía órdenes. Con su fuerza, no le costará alcanzar el rango de almirante de flota, pero ¿obedecerá las órdenes? La respuesta es un rotundo no. Ya podían prever lo que sucedería si los marines caían bajo el control de Blaise. Blaise es una molestia que deben eliminar cuanto antes. En cuanto al método que usarán, es un misterio. En pocas palabras, votaron sobre el destino de Blaise en una conversación informal. Esto no sorprende, ya que son extremistas que sacrificarían a innumerables personas inocentes para mantener la autoridad del gobierno mundial y preservar el equilibrio mundial. De vuelta a la batalla. Blaise no permaneció inconsciente por mucho tiempo, recuperó la conciencia media hora después, sintiendo un dolor insoportable en todo el cuerpo. Al mirar a su alrededor, se sorprendió al descubrir que la batalla ya había terminado. Y cuando vio a Garp de pie en la cubierta del barco, lo comprendió. Cuando lo vieron abrir los ojos, todos en el barco suspiraron aliviados. ¿Dónde está Kaido? ¿Qué pasó?, preguntó Blaise a Regis mientras le relataba los siguientes sucesos. En cuanto perdiste el conocimiento, Aokiji-san se enfrentó a Kaido, pero al percibir la llegada del vicealmirante Garp, Kaido se marchó con Kimby Queen, dejando atrás la fruta del diablo. Blaise asintió con la cabeza, comprendiendo. Sabía que, incluso sin Garp, Kusan era más que capaz de enfrentarse a Kaido durante un tiempo. Tras curar sus heridas con los poderes de su fruta del diablo y recuperar algo de vitalidad, Blaise se puso de pie sintiéndose rejuvenecido. Fue una batalla gratificante, ya que experimentó el verdadero poder del Yonkou y su fuerza mejoró a un nivel completamente nuevo. Perfeccionó su rayo o destrucción interna por completo, al tiempo que comprendió el concepto avanzado del haki de observación, visión del futuro. Además, contactar con Kaido le proporcionó a Blaise la información necesaria para dominar la infusión a Osoku. No es como Luffy, ya que no logró comprenderla en medio de la batalla. También descubrió algo. La infusión de Osoku no se puede enseñar ni entrenar, uno debe experimentarla por sí mismo para utilizarla con éxito. Blaise confía en que la próxima vez que se enfrente a Kaido, el resultado será diferente. No es tan arrogante como para afirmar que lo vencerá, pero sin duda no perderá. En ese momento, una notificación del sistema sonó en su oído, lo que confundió a Blaise, ya que no había completado ningún logro ni derrotado a nadie. Al revisar, se sorprendió. Al logro completado, conviértete en vicealmirante. Recompensa, más 2.0 Haki más 2.0 puntos de atributo gratuitos. Al ver esto, Blaise sonrió, comprendiendo su significado. Sengoku lo ascendió al rango de vicealmirante tan pronto como terminó su batalla con Kaido. Luego revisó su panel de estado. Nombre, Blaise Hunt. Ocupación, Marina. Constitución, 65.8. Fruta del Diablo, 63.7. Haki, 64.3. Puntos de atributo libre, 6.5. Todos sus atributos aumentaron exponencialmente. Además de los 2.0 puntos de Haki y los 2.0 puntos de atributo adicionales que obtuvo al completar un logro, la batalla con Kaido aumentó su atributo de Constitución en 0.4. El de Fruta del Diablo en 1.0 y el de Haki en 0.5. El mayor incremento provino del atributo Fruta del Diablo, que aumentó en un punto completo gracias a que comprendió la verdadera naturaleza de las llamas. Blaise apretó el puño, sabiendo que no estaba lejos de desafiar a Barba Blanca. En ese momento, Kusan y Garp se acercaron tras ordenar a los soldados que se prepararan para zarpar. Jajaja, mocoso. Pensé que no despertarías en una semana, considerando tus heridas. Has mejorado. Garp soltó una carcajada mientras Blaise simplemente ponía los ojos en blanco. ¿Qué opinas de la fuerza de Kaido?, preguntó Garp. No perderé la próxima vez que nos veamos. Todavía estoy un poco lejos de comprender cómo usar correctamente el haki del conquistador, respondió Blaise. Oh. Garp se sorprendió por sus palabras. Capítulo 142, Infusión a Osoku. Mañana. Blaise se recuperó por completo, sanando todas sus heridas tras descansar unas horas, e incluso seres como Garp y Kusan quedaron impresionados por la velocidad de su regeneración. En cuanto a los demás marines, estaban perplejos, sabiendo la gravedad de las heridas de Blaise.
Pensaban que tardaría entre 10 y 15 días en recuperarse por completo. Temprano por la mañana, Blaise fue a buscar a Garp para pedirle algunos consejos. Sabía que Garp no era bueno enseñando, pero era bueno con el puño, y eso era lo que quería. Sorprendentemente, esta vez Garp no lo golpeó como de costumbre. Siguiendo las instrucciones de Blaise, el barco de la armada encontró una isla desconocida a pocos kilómetros de su posición. Entonces, Garp y Blaise desembarcaron en la isla, acompañados por Kusan, Regis, Rocinante y Quina. «Chico, ¿estás listo?», preguntó Garp, apretando el puño. A diferencia de otras veces, tenía una expresión seria. Blaise se preguntó, ¿será porque esta vez me va a dar una paliza de verdad? «Estoy listo». Blaise asintió y respiró hondo. Ya conocía el Aosoku, o infusión de Aki del Conquistador, incluso le pidió al viejo Magnus que se lo enseñara, pero este le dijo que no se podía enseñar. Solo después de su batalla con Kaido comprendió el significado de sus palabras. El Aki no es más que la fuerza de voluntad propia, pero se complica al dividirse en 3 tipos. No todo el mundo es capaz de usar el Aki del Conquistador porque no son dignos o simplemente porque su fuerza de voluntad no es lo suficientemente fuerte. El uso del Aki del Conquistador es similar al Aki de armamento, pero a la vez diferente. A diferencia del Aki de armamento, que se entrena y se deriva de la fuerza de voluntad, el Aki del Conquistador es pura fuerza de voluntad. Así pues, Blaise ignoró todas las complejidades y fue directo a lo básico. Mediante la concentración, el Aki, o simplemente fuerza de voluntad pura, fluyó hacia su brazo derecho y recubrió su puño. Rayos de energía púrpura oscura emanaban del brazo de Blaise. Al ver esto, Garp sonrió. «Todavía te queda mucho camino por recorrer». Con una patada en la pierna, Garp se lanzó hacia adelante y lanzó un puñetazo que brilló con un destello púrpura, mientras que Blaise hizo lo mismo. Estallido. Sus puños ni siquiera llegaron a tocarse, pero el impacto en sí generó un rayo negro seguido de una potente onda expansiva que destruyó todo a su paso. En cuanto a Kusan, Regis, Rocinante y Quina, no fueron empujados hacia atrás por la onda expansiva, sino por la abrumadora presión ejercida por el choque de los 2 usuarios del Aki del Conquistador. Las nubes de arriba o no se dispersaron o si lo hicieron porque el cielo está despejado y azul claro. «Ni siquiera se tocan los puños», exclamó Quina en voz alta, ya que era la primera vez que presenciaba algo así, mientras Regis y Rocinante observaban con los ojos muy abiertos. «Este es el poder del Aki del Conquistador». Kusan suspiró y negó con la cabeza. Por eso los marines intentan eliminar a los usuarios de Aosoku antes de que alcancen su máximo potencial y descubran de lo que son capaces. Blaise y Garp lucharon durante 2 horas más antes de que terminara. Al fin y al cabo, si daban lo mejor de sí, la pelea duraría días. No tenían mucho tiempo que perder. Además, Blaise quería luchar contra Garp para comprender el uso del Aki del Conquistador y familiarizarse con el uso del Aki de observación avanzado, visión del futuro. Cuartel General de la Armada. Blaise y su unidad llegaron al cuartel general alrededor del mediodía, después de navegar durante algunas horas más. En cuanto su barco llegó a Marineford y Blaise desembarcó, sintió un escalofrío. La forma en que todos lo miraban le pareció aterradora y extraña. Pero en esos ojos percibió un profundo respeto y admiración. ¿Qué está pasando? Lo que él ignoraba era que su batalla contra Kaido se había extendido por todas partes. En toda la línea verde y el Nuevo Mundo, casi todo el mundo conoce su nombre. Además, hoy la noticia trata sobre él. El periódico con el titular «El marine más fuerte» dio la vuelta al mundo, lo que elevó su fama a otro nivel. Cuando Blaise le preguntó al marine qué había sucedido, descubrió el motivo y como todos en el cuartel general habían presenciado su batalla. El corazón de Blaise se enterneció ligeramente al comprender la influencia que esto tendría en los soldados y cómo mejoraría su reputación entre los oficiales de alto rango de la marina. De hecho, ahora necesita este tipo de influencia, ya que pretende separar a la marina del control del gobierno mundial. Debe agradecerle a Sengoku su confianza. Blaise fue entonces a encontrarse con Sengoku para describirle su encuentro con Kaido y entregarle la fruta del diablo que había obtenido de King. Oficina del almirante de flota. Es un modelo de fruta del dragón, Ayosaurus. No es de extrañar que Kaido mostrara interés. Está intentando crear un ejército formado por usuarios de frutas del tipo Zoan. Sengoku conservó la Akuma no Mi y preguntó. ¿Qué opinas de la fuerza de Yonkou? Fuerte. Es increíblemente fuerte. Comparado con él, Crystal es muy débil, ni siquiera merece el título de el más débil entre los 4 emperadores, respondió Blaise. Los piratas de cristal tienen sus propios objetivos. Sé que les guardas rencor, pero si vas y los matas, crearás un caos innecesario, así que espera un momento. Te lo prometo, Sengoku-san, no haré nada para destruirlos, pero si se cruzan en mi camino, no puedo garantizar nada. Blaise dio su palabra. De acuerdo. Gracias. Ha sido ascendido al rango de vicealmirante, teniendo en cuenta su fuerza y méritos. Espero que utilice su cargo con prudencia y que traiga justicia a un mundo plagado de criminales y piratas. Sí. Sé que acabas de regresar, pero necesito tu ayuda para algo. Tienes que hacer otro viaje a Amazon Lily. He planeado reunir a los 7 guerreros del mar para una pequeña reunión. Como era su primera vez, no pensé que vendrían a Marineford, así que lo organicé en el archipiélago Sabaody. No hay problema, Sengoku-san. Para mí es más bien unas vacaciones. Blaise rió mientras la figura de Hancock aparecía en su mente. Capítulo 143. El peligro se acerca. Lirio amazónico. Hancock yacía en la cama, sudando, con dificultad para respirar y el rostro completamente enrojecido. Sander, Sonia y Marigold la miraban con preocupación. En cuanto al Elder Neon, su expresión cambió al observar el estado de Hancock. Ella lo oyó murmurar, no puedo respirar, voy a morir. Sí, respondió el Elder Neon con gravedad. ¿Qué? Anciana Neon, esto no es para tomárselo a broma, exclamaron Sander, Sonia y Marigold, furiosas, advirtiéndole que no bromeara. Pero las siguientes palabras de la anciana Neon, no lo estoy haciendo, les hicieron comprender la gravedad de la situación. ¿Cómo ha podido pasar esto? El Elder Neon le puso la mano en la cabeza, consternado. Elder Neon, ¿sabe usted qué está pasando con la hermana mayor? Las antiguas emperatrices padecieron la misma enfermedad antes de morir. Yo también la contraje, pero sobreviví abandonando el país a tiempo.
Ahora, Edime sufre la misma enfermedad, mal de amores. ¿Mala suerte? Ambas hermanas Hancock mostraron una expresión desconcertante. Sí. Edime, mira este artículo. El Elder Neon señaló el periódico que circulaba hoy con un llamativo titular, El marine más fuerte. Pero lo que llamó la atención de Hancock fue la imponente figura de Blythe, vestido con un traje azul marino, frente al enorme dragón azul, Kaido. Para sorpresa de todos, Hancock se enderezó y le arrebató el periódico de la mano a Neon. Hermana mayor, ¿estás bien?, preguntaron preocupadas Andersonia y Marigold, sobresaltadas por su repentina acción. El rostro de la anciana Neon se contrajo al comprender lo que aquello significaba. Para salvar a Hancock, no les quedaba más remedio que llamar a Blythe. Cuartel General de la Armada. En cuanto Blythe salió del despacho del almirante de la flota, sonó su Denden Musi. Al ver que era un número desconocido, se sorprendió un poco. Hola. Hola. Soy el Elder Neon. Oh, anciana Neon. ¿Qué es esto? Y dijo Blythe, recordando que había dejado su información de contacto antes de abandonar Amazon Lily. Blythe, necesito tu ayuda. ¿Puedes venir a Amazon Lily?, solicitó el anciano Neon. ¿Qué pasó?, preguntó Blythe, confundido. Hancock está enfermo, creo que solo usted puede ayudarlo. No me digas. Blythe pensó de repente en el mal de amores. En realidad, me encargaron escoltar a Hancock a la primera reunión de los señores de la guerra. Aunque no me hubieras llamado, habría estado allí en un par de días. Genial. Lo mejor es que Hancock deje el Amazon Lily unos días. Le avisaré a Hancock de tu llegada. De acuerdo. Estaré allí en unas horas, Elder Neon. Dicho esto, Blythe finalizó la llamada. Tras ordenar a su unidad que descansara, ya que era más que capaz de escoltar a Hancock, Blythe abandonó el cuartel general creando un enorme pájaro de fuego. Lirio amazónico. Blythe llegó a Amazon Lily al anochecer. Al entrar en el Palacio Kuja, fue recibido con una gran cantidad de platos preparados especialmente para él. En cuanto a Hancock, lucía deslumbrante con un atuendo morado y una dulce sonrisa. A diferencia de la serie original, no reaccionó de forma tan dramática al verlo. Pero ella evitó mirarlo a los ojos y tenía un ligero rubor en las mejillas, como una joven enamorada. Blythe no sabía cómo reaccionar. En realidad, también le gustaba Hancock no solo por su belleza, sino por su lado más tierno y compasivo. Quería mimarla. Pero no tenía prisa por aceptar sus sentimientos. Quería sentirlos primero y tomarse su tiempo para comprenderlos. Quería estar seguro de que no la amaba solo por su belleza. Hancock, no pensé que nos volveríamos a ver tan pronto. ¿Cómo estás? Estoy bien, respondió Hancock, pero rápidamente se puso tímida. A continuación, Blythe disfrutó del enorme banquete preparado para ellos. Durante el festín, el anciano Neon preguntó, me sorprende que hayas luchado solo contra ese monstruo, Kaido. ¿Conoces a Kaido? Lo conozco desde mucho antes de que se convirtiera en el emperador del mar, y qué poderoso es. Cualquiera que tenga un mínimo conocimiento del nuevo mundo sabría de su infame reputación. Es muy fuerte. Mis ataques solo le hicieron rasguños, dijo Blythe, tragando un enorme trozo de carne. En cuanto a la reunión de los señores de la guerra, dado que es la primera vez que se celebrará en Sabaody, Hancock, nos marcharemos en 2 días. De acuerdo, respondió Hancock en cuanto Blythe habló. Blythe no se quedó en el palacio ni en la ciudad de Kuja, rechazando la insistencia de Hancock, y se fue a la selva a las afueras de la ciudad. Necesita aprovechar bien su tiempo y entrenar. No quiere volver a experimentar la derrota. Le frustra más que nada. Además, se avecina una grave crisis. 2 días pasaron rápidamente. Blythe dejó a Amazon Lily con Hancock mientras los piratas Kuja escoltaban a este último para su seguridad. A Hancock no le importó porque confía mucho en Blythe. La anciana Neon observó cómo su barco zarpaba del Amazonas Lily. Pensó para sí misma, todas las emperatrices anteriores murieron porque intentaron reprimir sus sentimientos, distanciándose del objeto de su deseo. Si opta por Blythe, Hancock evitará correr la misma suerte. El viaje de regreso no fue tan aburrido, ya que Hancock lo acompañó. Blythe y Hancock conversaron durante todo el trayecto, compartiendo sus experiencias pasadas y gratos recuerdos. Blythe habló de su ambición, derrotar al hombre más fuerte del mundo, Barba Blanca, y liberar a los marines del control del gobierno mundial. Sin duda lo lograrás, creo en ti, Blythe, dijo Hancock tímidamente. Blythe sonrió, pero pensó para sí mismo, sé que puedo hacerlo, pero el problema es que no tengo tiempo. Había una razón para su preocupación, ya que se había sentido inquieto durante los últimos 2 días. Sabía que sus sentidos no le engañarían y comprendía el significado de aquella advertencia. Algunos se están impacientando. Pronto el gobierno mundial tomará la iniciativa. Esta sensación inquietante no le produjo miedo, sino solo emoción a Blythe, pero lo que le preocupa es si afectará a las personas que lo rodean, como Regis, Rocinante, Quina y Hancock. De cualquier manera, no puede detener lo que se avecina. Solo puede enfrentarlo de frente. Capítulo 144. Reunión de señores de la guerra. Archipiélago Sabaody. La reunión de señores de la guerra se celebra hoy en la base de marines ubicada en GR60. En cuanto a Blythe y Hancock, llegaron ayer a Sabaody y aprovecharon para visitar los lugares emblemáticos. Tras desayunar, Blythe acompañó a Hancock, junto con su serpiente arma Salomé, al lugar de encuentro. Al acercarse, oyeron un gran alboroto a lo lejos. ¿Tú, qué estás haciendo? ¿Por qué me atacas? No, no lo estoy, mis manos y piernas se mueven solas. Cuando Blythe dio unos pasos más, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Un vicealmirante atacó al que estaba a su lado, blandiendo su espada, mientras el otro se defendía, desconcertado. Es trabajo de Doflamingo, mover los hilos. No es el único cerca, sino que todo tipo de personajes se han reunido a su alrededor. Blythe vio a Jinbei, Cocodrilo, Gekko Moria y Bartolomé Kuma. Cocodrilo y Moria observaban la obra divertidos, mientras que Kuma y Jinbei permanecían allí indiferentes. De los 7, solo Dracula Mihawk se equivocó. Del lado de los marines, vio al vicealmirante Zuru y a algunos otros marines de menor rango. Doflamingo cesó sus artimañas en cuanto vio a Blythe.
Su llegada atrajo la atención de todos, pues lo conocían muy bien, ya que recientemente había sido aclamado como el marine más fuerte. Blaise mostraba una pizca de indiferencia en su rostro, vestido con ropa informal y con un abrigo de la marina sobre los hombros. Sin que él hiciera nada, los señores de la guerra a su alrededor sintieron una sensación abrumadora. Blaise simplemente miró a Doflamingo, y las cuerdas que usaba para controlar al marín se rompieron y estallaron en llamas, un fuego blanco a su lado las consumió. Doflamingo cortó rápidamente las cuerdas antes de que las llamas pudieran alcanzarlo, con la frente empapada en sudor mientras sus sentidos le advertían del peligro. Vicealmirante Blaise. Los infantes de marina de menor rango saludaron con profundo respeto. Los ojos de Hancock, mientras permanecía a su lado, brillaban de emoción porque podía sentir como todos miraban a Blaise. Había una mezcla de reverencia, admiración, gratitud y miedo. Doflamingo, ¿qué estás haciendo? ¿Atacando a los marines? ¿Quieres otra paliza?, preguntó Blaise mientras su haki del conquistador chocaba con el de este último, casi obligándolo a arrodillarse. Que es incluso más fuerte que cuando luché contra él. Ni siquiera los almirantes representan una amenaza para Doflamingo, pero Blaise es otra historia. Es un monstruo que solo escucha a su corazón. Puede que seáis señores de la guerra aliados del gobierno mundial, pero si descubro que alguno de vosotros usa vuestros poderes para dañar a inocentes, os daré una paliza igualmente. Dijo Blaise mientras sus ojos recorrían a la multitud de señores de la guerra. Claro que Hancock era una excepción. Al oír su amenaza, las expresiones de Crocodile y Moria cambiaron. Aunque eran piratas sin ley, conservaban su dignidad y una considerable experiencia. Pero ahora, alguien los había amenazado en su cara. ¿Cómo no iban a estar furiosos? Antes de que pudieran estallar de ira, Sengoku llegó junto con el almirante Kizaru. Disculpen la demora. Me alegra que todos hayan llegado. ¿Dónde está Hapkeye Mihawk? Un contraalmirante de la armada a cargo de la situación de Mihawk informó. Almirante de flota Sengoku, Hapkeye me dijo que viene, pero aún no ha llegado. Muy bien. No perdamos más tiempo, tomen asiento. Es nuestra primera reunión, tenemos mucho que discutir. Poco después, todos entraron en la sala de reuniones que había sido preparada dentro de la base naval. Blaise, tú también siéntate, dijo Sengoku, pero Blaise se negó. No, Sengoku-san, esperaré afuera. Hay algunas caras desagradables en la habitación, podría matarlas sin querer si me quedo mirándolas. Y dijo Blaise mientras miraba a Doflamingo, Crocodile y Moria. Dicho esto, Blaise se marchó, despidiéndose de Hancock con la mirada. Tras su partida, Sengoku miró a Kizaru y asintió. Acto seguido, Kizaru salió del salón y siguió a Blaise. Blaise-kun, ¿a dónde vas? ¿Puedo acompañarte?, preguntó Kizaru. Claro que sí, estoy pensando en tomarme un poco de vino. Respondió Blaise. Últimamente, se había enamorado del vino y de su delicioso sabor. Pensó para sí mismo, con razón a tantos personajes les gusta el vino en el mundo de One Piece. Nada más salir de la base de los marines, se encontraron con el último caudillo, Dracula Mihawk. Tenía exactamente el mismo aspecto que el que aparecía en la serie, vestido con un abrigo negro y con la gran espada Yoru a la espalda. Oh, Dios mío. Dracula Mihawk, dijo Kizaru con voz apática, como si no le importara. Hapkeye Mihawk. Blaise lo miró. Se dio cuenta de que era fuerte, muy fuerte. De hecho, su nivel de haki era ligeramente superior al de los almirantes. Vicealmirante Blaise, no esperaba encontrarte aquí. Mihawk también examinó a Blaise. Además de las noticias, Shanks le había hablado de él durante su reciente encuentro. Deberías irte, la reunión ya ha empezado. Sin decir eso, Blaise pasó junto a él con expresión indiferente. Si Blaise conociera a alguien más del nivel de Hapkeye, estaría encantado de luchar contra él, pero Hapkeye es diferente porque es un espadachín. Además, no es lo suficientemente fuerte como para despertar su interés. Con la fuerza actual de Blaise, pocas personas en el mundo pueden rivalizar con él. En cuestión de minutos, Blaise y Kizaru llegaron a GR70 y se pusieron a charlar entre ellos. La zona comprendida entre los números 70 y 79 es famosa por sus hoteles y bares, lo que la convierte en el lugar perfecto para pasar el tiempo libre. Blaise entró al azar en un hotel y pidió vino y algunos aperitivos. Luego le preguntó a Kizaru, ¿hay algo que le gustaría comentar, almirante Kizaru? Eres muy entusiasta, Blaise-kun, preguntó Kizaru, fingiendo una expresión de sorpresa en su rostro. No. Es solo que te conozco bien. No tienes gracia. Sengoku-san tiene una tarea importante para nosotros. Es un secreto absoluto, así que no reveles esta información a nadie, ni siquiera a tu propia unidad. Blaise preguntó, ¿cuándo nos vamos? Tenemos que salir antes del atardecer de hoy si queremos llegar a tiempo. Kizaru compartió entonces algunos detalles de la misión. Capítulo 145. Confesar. Tras compartir los detalles de la misión, Kizaru se marchó para resolver algunos asuntos pendientes. Según él, partirían antes del atardecer en la isla Sabaody. Por lo que dijo Kizaru, su misión consiste en proteger a un grupo de científicos importantes y ayudarlos a trasladar su base a una nueva ubicación. Se suponía que era tarea exclusiva de Kizaru, pero el Departamento de Inteligencia de la Marina recibió informes de que figuras de Lampa están interesadas en la investigación. Y existe la posibilidad de que una importante banda de piratas esté involucrada. Así pues, en el último momento, se asignó a Blaise la tarea de acompañar a Kizaru para solucionar cualquier situación innecesaria. La reunión de los señores de la guerra no duró mucho, ya que terminó después de una hora. Blaise terminó su vino y regresó a la base de los marines, pero antes de llegar, vio que Hancock se acercaba junto con Jinbei. ¿Ocurrió algo interesante en la reunión?, preguntó Blaise. No. Fue molesto. Ese tipo insistió en conocerte. Si no hubiera dicho que solo quería darte las gracias, no lo habría traído conmigo, dijo Hancock con un bufido mientras se acercaba a Blaise. Caballero del mar, Jinbei, ¿cuánto tiempo sin vernos? Lamento mucho la pérdida de tu capitán, era un buen tipo. Blaise dio un paso al frente y le dio una palmada en el hombro. Las palabras de Blaise hicieron llorar a Jinbei, quien se sintió agradecido. Desde el primer momento en que se conocieron, supo que Blaise era diferente de los demás marines y que tenía su propia manera de hacer las cosas. Incluso cuando fueron derrotados por Blaise, Tiger les dijo que no percibía ninguna malicia en los humanos, sino que estaba tratando de salvarlos. Gracias por su tiempo.
No sé por qué decidió dejarnos ir, pero los piratas del sol se lo agradecen sinceramente. Blaise agitó las manos. Tenía mis razones, pero eso ya no importa. ¿Cómo está la reina Otoime? ¿Sigue pidiéndoles a los hombres pez que firmen la petición? Lo está haciendo bien. Aunque ha tenido poco éxito, la reina Otoime es sin duda persistente en sus esfuerzos. Aunque lo consiga, no es momento de trasladar la isla Gyojin a la superficie. Blaise negó con la cabeza. Aún así, no quería que Otoime muriera joven. Jinbei estaba intrigado. Olvídate de eso. Tienes a alguien llamado Jordi Jones en tus filas, ¿verdad? Jinbei pensó un momento y asintió. Sí. Vigílalo por mí. ¿Por qué? Hazlo, es mejor si lo haces sola y vigilas todas sus acciones, así lo entenderás. De acuerdo, asintió Jinbei. Es porque la petición viene de Blaise. Si hubiera sido otra persona, simplemente se habría burlado de ella. Hasta entonces. Blaise se despidió de Jinbei y acompañó a Hancock a su barco. Tras caminar unos minutos, Blaise tomó suavemente la mano de Hancock y le dijo, Hancock, después de que te vayas, no sé cuándo nos volveremos a ver, así que he pensado mucho en ello. No sé cuándo sucedió, pero me enamoré de ti. Al oír sus palabras, el corazón de Hancock se aceleró y una oleada de dulces sentimientos la invadió. Tenía el rostro muy rojo y no sabía cómo reaccionar. A Blaise le costó un tiempo admitir que había empezado a amar a Hancock, ya que su corazón estaba lleno de ambición y determinación por convertirse en la persona más fuerte del mundo. Su intención es derrotar a Barba Blanca, que se encuentra en la cima de este mundo. Pero hoy sintió que debía decir lo que sentía, de lo contrario podría arrepentirse el resto de su vida. No tardaron en llegar a la zona del puerto donde estaba atracado el barco de los piratas Kuja. Durante todo el trayecto, Hancock siguió a Blaise en silencio, sin pronunciar palabra. Al percibir el estado de ánimo de Hancock, Blaise tomó la iniciativa. De repente, la agarró por la cintura y la atrajo hacia sí. Levantándole ligeramente la barbilla con la mano, la besó con ternura en los labios. Tras saborear sus labios durante 10 segundos, soltó a Hancock, que permanecía inmóvil como una estatua, como si hubiera perdido toda capacidad de razonamiento. De hecho, esta es también la primera vez que Blaise besa a una mujer, ya que no había tenido novia en ninguna parte del mundo. Durante su estancia en la Tierra, trabajó en una empresa de videojuegos y su vida giraba principalmente en torno a su hogar y la oficina. Deseaba una vida aventurera, pero no se atrevía a intentar nada. El momento en que se sentía verdaderamente vivo era cuando daba rienda suelta a su imaginación, ya fuera leyendo sus novelas y mangas favoritos o viendo anime. Pero al transmigrar, su personalidad dio un giro de 180 grados, pues estaba harto de su aburrida vida pasada. Esta vez, quería una vida radiante, llena de aventuras y batallas. Anhela reír a carcajadas ante la muerte. ¿Y qué si muere? Exhalará su último aliento con una sensación de paz y plenitud por haber cumplido sus deseos. Al confesarle sus sentimientos a Hancock, Blaise sintió que su mente estaba más clara que nunca. Acariciándole la mejilla, Blaise le habló en voz baja, en esta vida eres mío y todo lo que tengo es tuyo. Hancock se mordió el labio, sus ojos se enrojecieron y pronto se llenaron de lágrimas. Sin perder un segundo, se arrojó a los brazos de Blaise y lo abrazó con fuerza, sintiendo su calor. Hancock sabía que Blaise era alguien por quien daría la vida y a quien amaría eternamente. Le expresó su amor incluso conociendo su pasado. ¿Qué más podía desear? Mientras tanto, los piratas Kuja contemplaban la hermosa escena con los ojos muy abiertos, incrédulos ante lo que veían. ¿Ese hombre acaba de besar a Ebime-sama en los labios? ¿Cómo se atreve? Sandersonia y Marigold, en particular, no esperaban que su hermana, fría y arrogante, abrazara a un hombre a plena luz del día y delante de tanta gente. ¡Qué vergüenza! Capítulo 146. Doctor. Isla desconocida, Nuevo Mundo. Blaise y Kizaru abandonaron Sabaody y llegaron a la base secreta de la División de Ciencias Marinas alrededor de la medianoche. La isla estaba fuertemente custodiada por soldados especiales que vestían de forma diferente a los marines regulares. Pero la presencia de Kizaru simplificó el proceso, ya que todos parecían conocerlo y respetarlo profundamente. Ninguno cuestionó su entrada. Blaise y Kizaru entraron en las instalaciones, que estaban repletas de diversos equipos científicos y científicos que corrían de un lado a otro sin cesar. Poco después, se toparon con una habitación llena de herramientas, máquinas y cyborgs incompletos. Todo esto sorprendió enormemente a Blaise. Viejo Kizaru, has venido. Una voz resonó a lo lejos, ¿eh? Cuando Blaise miró, se sorprendió al ver un rostro familiar, Sentomaru, capitán de la unidad de ciencias marinas y guardaespaldas de Vegapunk. Al percatarse de la presencia de Blaise, Sentomaru mostró una expresión de sorpresa y le preguntó a Kizaru, ¿no es él el marine que apareció en las noticias recientemente? Sí. Y él es Blaise-kun, respondió Kizaru y añadió, todo está listo, deberíamos partir mañana por la mañana, ¿verdad? Sí. Pero los ancianos de aquí están muy ocupados, así que todavía no han llevado el equipo al barco, respondió Sentomaru. ¿Dónde está Vegapunk?, preguntó Kizaru. Sentomaru los condujo entonces a una habitación oscura y con poca luz. Cuando Blaise entró, respiró hondo al ver que la habitación estaba llena de botellas con frutas del diablo. Es la primera vez que ve tantas frutas del diablo juntas. Aunque la mayoría son artificiales y tienen una apariencia parecida a una sonrisa, entre ellas hay algunas auténticas. Desde allí, Sentomaru abrió otra puerta metálica que los condujo a una gran cámara metálica llena de documentos de investigación sin terminar y robots. Allí se encontraron con un anciano con gafas que medía al menos 1,80 m y parecía gozar de buena salud para su edad. Estaba observando algo con interés a través de un microscopio. Sin duda, es Vegapunk. Llevaba una capa blanca estándar sobre su camisa a rayas y guantes amarillos. Pero algo llamó la atención de Blaise cuando miró a su alrededor, vio todo tipo de proyectos de investigación, gigantismo, clonación, frutas del diablo artificiales, experimentos con factores de linaje, piedra marina y muchas cosas desconocidas que ni siquiera comprendía. Viejo Vegapunk, el almirante Kizaru está aquí. Sentomaru interrumpió la búsqueda como si no le importara. Y a Vegapunk no pareció importarle la interrupción. Miró a Kizaru y dijo. Almirante Kizaru, estás aquí. Tu pica pica no mi es una fruta del diablo maravillosa, casi la rompo. Pronto incorporaré algunas de sus habilidades a mi proyecto más reciente.
Vegapunk parece entusiasmado con los resultados. Llegaste justo a tiempo, necesito más muestras de tu sangre. Doctor Vegapunk, no tenemos tiempo para esto. Necesitamos evacuar estas instalaciones ahora mismo, ¿acaso no recibió órdenes del gobierno mundial? Y dijo Kizaru, rascándose la cabeza. Vegapunk ignoró las palabras de Kizaru. ¿Quién eres? Sus ojos detrás de sus gafas examinaron a Blaise, y pronto brilló. ¡Qué vitalidad tan fuerte!, murmuró mientras se acercaba a Blaise. Doctor Vegapunk, es un placer conocerle. Soy Blaise, vicealmirante del cuartel general de la Infantería de Marina. He oído hablar mucho de usted. Blaise se presentó. Eres muy bueno. Tienes uno de los físicos más envidiables que he visto, equilibrado en todos los aspectos. Tu fuerza física no se compara con la de Kaido, pero con tu gran vitalidad, eres resistente y te recuperas rápidamente. Gracias, dijo Blaise, impidiendo que Vegapunk tocara su cuerpo. Solo entonces se dio cuenta de que el cristal de este último mostraba una serie de datos que probablemente habían sido escaneados de su cuerpo. ¿Puedo tomarle una muestra de sangre? No. Vegapunk se sintió decepcionado por el rechazo, pero no le dio mayor importancia. Pasó junto a ellos y le preguntó a Kizaru, ¿dónde están las nuevas instalaciones? No quiero que algo así vuelva a suceder, está interrumpiendo mi investigación. Las nuevas instalaciones están ubicadas en una isla cerca de la línea roja y no aparecerán en ningún registro. Por lo tanto, si surge una situación similar, los marines enviarán la flota a mayor velocidad. Y no tendrán ningún problema allí, explicó Kizaru lentamente. De acuerdo. Informaré a los demás que desalojen las instalaciones y destruyan todo lo que sea inservible. Siguiendo las órdenes de Vegapunk, la evacuación se desarrolló sin contratiempos. Mientras tanto, Blaise salió de la habitación de Vegapunk y visitó las instalaciones científicas, que estaban repletas de curiosidades. Una cámara de investigación en particular llamó su atención. Vio a César Clown realizando experimentos con los prisioneros que habían sido enviados allí en lugar de a Impel Down. César inyectó una especie de suero al prisionero, quien se retorció violentamente y gritó de dolor. Observándolos con diversión, César se echó a reír. Surororo, en realidad, esto es la cúspide de la ciencia. Experimentos con sujetos vivos. Me gusta estar aquí porque podemos hacer lo que queramos. Podéis patalear o gritar. Pero nadie vendrá a salvaros. Como prisioneros del gobierno mundial, nadie os mostrará compasión. ¿Y es cierto? Preguntó Blaise, acercándose. ¿Quién eres? César se giró, pero dejó de hablar en cuanto vio a Blaise. ¿Tú eres el marine que luchó contra Kaido hace unos días? ¿Tienes algún problema? No. Aunque sean piratas, también son seres humanos. No todos son malos, dijo Blaise mientras César asentía. En realidad, le tiene un poco de miedo a Blaise después de ver la batalla entre él y Kaido a través de la proyección de Endenmusi. No lo olvidará, pues sabe lo poderoso que es realmente ese monstruo, Kaido. Blaise continuó, ¿no oyeron el anuncio de hace un momento? Evacúen las instalaciones y trasladen el equipo necesario al buque de guerra de la Armada que se encuentra en el puerto. Capítulo 147. Reencuentro con los piratas de cristal. A la mañana siguiente. 6 buques de guerra de la Armada cruzaron el mar en formación compacta. 4 a cada lado protegían a los 2 del centro. Han transcurrido 2 horas desde que zarparon de la antigua base naval de la División Científica. En este momento, se dirigen a Punkasar, donde el gobierno mundial ha creado una nueva base secreta de la Marina para la División Científica. Teniendo en cuenta la cantidad de recursos, personal y protección que invierte el gobierno mundial, uno puede imaginar lo importante que es para ellos la División de Ciencia. Incluso enviaron a algunos de los mejores agentes gubernamentales del mundo para su protección, además de soldados de la Marina. Blaise sospecha que incluso Cyberpol se esconde entre ellos. Blaise se encontraba en la nave delantera, mientras que Kizaru y Sentomaru permanecieron en la nave central junto con Vegapunk, César el payaso y otros científicos. Mientras Blaise estaba en la cubierta de proa disfrutando del amanecer, de repente divisó una flota de barcos sombríos en la distancia. No solo él, sino también los soldados de la Armada que estaban de guardia se percataron de la llegada de los barcos y alertaron a todos los infantes de marina. En poco tiempo, la flota de sombras se hizo visible. Había 10 barcos, todos del tamaño de un buque de guerra de la Armada. Entre ellos, al frente, se encontraba un gran barco con un alegre diseño de calavera y cristal. ¿Piratas de cristal? Los ojos de Blaise se volvieron fríos, con un atisbo de intención asesina. No solo piratas de cristal, sino también otros piratas renombrados del Nuevo Mundo, se unieron a la gente del inframundo. Blaise frunció el ceño, sorprendido de ver los aliados con el mismo objetivo. En ese instante, la figura de Kizaru apareció junto a él. Mirando los barcos a lo lejos, habló, piratas de cristal, son los peores enemigos a los que enfrentarse en el mar va a ser problemático. Su habilidad es similar a la de Kusan. Si la usa, perderemos nuestra capacidad de movernos y nos convertiremos en blancos inmóviles. Blaise asintió al experimentar de primera mano la habilidad de este último. Pero, al igual que Kizaru, su expresión permaneció inalterada, como si no le importara. ¿Qué crees que deberíamos hacer, Blaise-kun? Preguntó Kizaru. ¿De verdad hace falta preguntar? No nos queda más remedio que eliminarlos, ya que es prácticamente imposible superarlos. Blaise se encogió de hombros. Mientras tanto, en el barco pirata de cristal. Un pirata con un cigarrillo en la boca miró a Blaise y a Kizaru a través del telescopio y dijo, Capitán, ese es el tipo que conocimos antes. Y el almirante Kizaru también está a bordo. Una formación tan formidable, es incluso más aterradora que el supuesto rompedor del que oí hablar. Un pirata que blandía una espada lamió su reluciente hoja y preguntó, Capitán, ¿vamos a hacer esto? Por supuesto que lo haremos. Crystal habló con tono severo, desprendiendo un aura de indiferencia. Puede que lo llamen Yonkou, pero Crystal conoce muy bien sus debilidades y cuántos otros aspiran a ese puesto. Por eso se alió en secreto con Kaido. Una vez que complete la transacción de capturar a Vegapunk y entregarlo a Kaido, se le promete un arsenal de armas y territorios. Para lograr su sueño de obtener el One Piece, hará lo que sea necesario, incluso si eso significa atravesar el fuego. Blaise y Kizaru permanecían en la cubierta de proa observando los barcos piratas que se acercaban rápidamente, mientras los marines a bordo se mantenían en estado de máxima alerta.
Apuntaron sus fusiles hacia los barcos que se aproximaban y colocaron sus cañones de manera que pudieran disparar en cualquier momento. En cuanto estuvieron a su alcance, Kizaru ordenó, ¡fuego! Al mismo tiempo, los barcos piratas también abrieron fuego. La batalla comenzó a sacudir el mar en el que se encontraban. En ese instante, Blaise dio un paso al frente y extendió la mano. Una tremenda cantidad de energía se concentró en su dedo índice, formando un pequeño sol azul del tamaño de una moneda. Justo cuando Kizaru se preguntaba qué estaba haciendo Blaise, vio cómo este disparaba el objeto que tenía en la mano como un láser que impactó en uno de los barcos piratas a una velocidad cegadora. Estallido. Lo que siguió fue una explosión atronadora que conmocionó profundamente a todos, antes de que se encontraran ante una escena espantosa. Tras la explosión, las llamas de alta temperatura se expandieron hasta cierto punto antes de comprimirse en un solo punto, vaporizando todo a su alrededor y dispersándose en el aire. El barco pirata que fue alcanzado en el ataque había desaparecido, al igual que los piratas que iban a bordo. Pero cualquiera con 2 dedos de frente sabe lo que le sucedió. Meta. Los piratas del otro barco retrocedieron mecánicamente, aterrorizados. Ante semejante monstruo capaz de destruirlos en un instante, se sentían impotentes e insignificantes. Da miedo, comentó Kizaru. Por otro lado, los marines estaban entusiasmados. Conocían a Blaise y sus logros, con el de su lado, no tenían nada que temer. ¿Y qué si el otro bando tiene un yonko? Nosotros tenemos al vicealmirante Blaise de nuestro lado. Con ese pensamiento en mente, atacaron sin miedo. En cuanto al almirante Kizaru, no era importante y fue completamente olvidado. Mientras tanto, Vegapunk, César el payaso, Sentomaru y otros científicos observaban la batalla desde la distancia, custodiados por agentes del gobierno mundial. ¿Qué es un monstruo como Kaido? Los marines tienen otra figura poderosa de su lado. Es la decisión correcta aliarse con el gobierno mundial. César Clown sudaba mientras meditaba. En cuanto a Vegapunk, sus ojos brillaron al presenciar el ataque. Este ataque no es sencillo. ¿Qué tipo de fruta del diablo comió? ¿Por qué no lo sé? Capítulo 148. El poder de la fruta de cristal. Blaise no se quedó quieto, atacó de nuevo. Pero esta vez apuntó a un área más amplia. No podía permitir que los piratas acortaran la distancia entre ellos, ya que eso pondría en peligro la vida de todos los marines. Por lo que pudo observar, el número de piratas era al menos 3 veces mayor que el de los infantes de marina, incluso después de haber destruido uno de sus barcos. Blaise inhaló mientras llamas blancoazuladas brotaban de su cuerpo. Juntando las palmas de las manos como en un gesto de oración, las impulsó hacia adelante. De sus palmas brotaron llamas como un infierno, ardiendo hacia adelante y creciendo lo suficiente como para aniquilar barcos piratas de un solo golpe. Al darse cuenta de que estaban siendo atacados, los infantes de marina vitorearon y dispararon sus cañones con entusiasmo, como si la victoria estuviera a su alcance. Por otro lado, además de los piratas de cristal, los demás piratas y gente de Lampa casi se orinan de miedo al ver la llama de Blaise. Al presenciar lo sucedido anteriormente, no querían esparcir cenizas al viento. Sin otra opción, todos recurrieron a Cristal en busca de ayuda. Sabían que era el único del grupo capaz de detener las llamas y luchar contra Blaise en igualdad de condiciones. Cristal resopló y abrió las manos, disparando desde ellas un largo fragmento de cristal que se conectó con el mar y cristalizó toda el agua de mar dentro del cristal, que tenía un tono púrpura en su interior. Hasta donde alcanzaba la vista, todo estaba cubierto de cristales. El mar entero estaba cristalizado, mientras que los barcos a ambos lados permanecían inmóviles, sin poder moverse. Y tembló. El suelo se estremeció por un instante antes de que una enorme pared de cristal, de unos 25 metros de altura, emergiera del suelo, cubriendo por completo los barcos piratas. Obstruía por completo la visión de todos. Ni siquiera las llamas de Blaise pudieron atravesar semejante muro de cristal y alcanzar los barcos piratas protegidos tras él. Todos se quedaron boquiabiertos ante el repentino cambio de situación. Parece que subestimaron al Yonkou. Pero Blaise no terminó el ataque. Antes de que las llamas pudieran alcanzar la pared de cristal, Blaise soltó la palma de la mano que tenía presionada y las hizo retroceder. En cuanto lo hizo, las llamas se dividieron en 2 direcciones y sortearon sin esfuerzo la pared de cristal antes de volver a unirse, esforzándose por destruir a los piratas de ambos bandos. Cristal reaccionó rápidamente creando otra capa de protección con su habilidad en los laterales, pero no se dio cuenta de que las llamas de Blaise no eran las mismas que había visto antes. Estallido. Cuando las llamas de Blaise entraron en contacto con el muro de cristal, lucharon por el dominio antes de que sus llamas destruyeran con fuerza la defensa y avanzaran. La habilidad de Cristal detuvo el avance enemigo, pero las llamas de Blaise aún así destruyeron 2 barcos a cada lado. Como resultado, las fuerzas piratas se redujeron aún más. Mientras tanto, Cristal miró a Blaise con las cejas arqueadas, notando que las llamas de este último eran intensas, alcanzaban altas temperaturas y tenían una textura sólida, a diferencia de antes. En combate directo, podría representar una amenaza si no se le defiende adecuadamente. Sus sentidos le dicen que Blaise no es la misma persona a la que su tripulación aplastó anteriormente. Justo cuando los supervivientes de la tripulación pirata se regocijaban al escapar de las llamas de Blaise, Kizaru lanzó su propio ataque. Yasakani no Magatama. Cruzando los brazos sobre el pecho, usó ambas manos para desatar un torrente de rayos de luz destructivos, capaces de causar daños extremos a todo lo que alcanzaran. Pero ante la impenetrable defensa de Cristal, ni siquiera los rayos de luz de Kizaru lograron causar daños significativos. Esto no sorprendió ni a Kizaru ni a Blaise, ya que ambos conocían bien la habilidad de este último. Kizaru simplemente está poniendo a prueba el alcance del poder de su fruta del diablo mientras, al mismo tiempo, juega con el bando contrario. Blaise era muy consciente del poder de Cristal. Su habilidad podía parecer similar a la del almirante Aokiji, pero en realidad era muy diferente. La habilidad de hielo de Aokiji se basa en el concepto de elementalización, mientras que Cristal tiene la capacidad de cristalizar casi cualquier cosa. Además, puede endurecerlas o ablandarlas a su antojo. Un buen ejemplo es el suelo cristalizado, si se desea. Una parte del suelo se puede ablandar hasta obtener una textura similar al lodo y utilizarla para hundir las otras partes antes de endurecerlas. Blaise tuvo que admitir que el control de Cristal sobre su habilidad de fruta del diablo no tiene precedentes. Con todas sus habilidades combinadas, es un oponente verdaderamente formidable. Si Blaise compara el uso que Cristal hace de su habilidad Akuma no Mi con su atributo, estaría por encima del límite de la barra de 70. Pero Blaise también elevó el poder de su fruta del diablo al siguiente nivel.
El resultado no será el mismo que la última vez. Yo me encargo de Crystal, tú ocúpate de los demás, le dijo Blaise a Kizaru. De acuerdo. Ambos bandos saltaron de sus respectivos barcos y se enfrentaron. De un lado estaban los marines, y del otro, los piratas y las figuras de Lampa. Sin otra opción, ambos bandos se enfrentaron siguiendo las órdenes de su superior. Choque. El sonido del metal chocando y la explosión de los golpes resonaron en los alrededores. Mientras tanto, Blaise también saltó del barco y se enfrentó a Crystal, que seguía en el mismo sitio, mirándolo fijamente mientras sus subordinados intentaban evitar que Kizaru se enfadara. Debería haberte matado la última vez que nos vimos. Crystal negó con la cabeza lastimeramente. Deberías haber hecho esto cuando tuviste la oportunidad. Ya no. Dicho esto, Blaise agitó la mano y un bastón sólido de color blanco azulado se formó en ella. Emitía un calor horrible y una sensación de opresión. Tras imbuirlos con el haki del conquistador, Blaise dio un paso al frente y blandió el bastón horizontalmente con todas sus fuerzas. El bastón dejó tras de sí un rastro de relámpagos negros que brillaban en todas direcciones. En cuanto a Crystal, sacó una espada hecha de cristal negro y la recubrió con haki de armamento antes de señalar la dirección de donde provenía el ataque de Blaise. Estallido. Los ataques chocaron por un breve instante antes de que un ruido estridente resonara, seguido de un golpe seco. La espada de Crystal se extendió y el bastón de Blaise golpeó a Crystal en la cara, lanzándolo hacia atrás. La figura de Crystal salió disparada cientos de metros antes de estrellarse contra el suelo. Capítulo 149. Blaise contra Crystal. Aunque el ataque impactó de lleno, Crystal reaccionó rápidamente y, en el último momento, envolvió su rostro con una capa de cristal y la reforzó aún más con haki de armamento. Aún así, el ataque de Blaise lo había herido en cierta medida. Al instante siguiente, Crystal se puso de pie, se limpió la sangre de los labios y miró a Blaise con incredulidad. ¿Puedes imbuir tus ataques con el haki del conquistador? Crystal apretó el puño, sin poder creerlo. Llevaba mucho tiempo en alta mar, pero Blaise había dominado algo que no había podido hacer en años. ¿Por qué? Crystal no lo entendía, y su corazón no podía aceptar la realidad. Controlando sus pensamientos erráticos, Crystal se enfrentó a Blaise. Sabía que este no era la misma persona con la que había luchado antes. Un pequeño accidente podría costarle la vida. Antes de que Crystal pudiera calmarse, Blaise atacó de nuevo. Un sol en miniatura de temperatura aterradora brilló ante su rostro. Sin subestimar el ataque, Crystal erigió una enorme pared de cristal que brotó bajo sus pies, envolviéndolo por completo. Crystal tenía razón. En cuanto el sol en miniatura de Blaise tocó la pared, explotó, liberando una poderosa corriente de calor intenso que comenzó a derretir la pared de cristal, casi indestructible. Detrás del muro, Crystal frunció el ceño, sintiendo que las llamas eran más calientes que la última vez que se enfrentó a ellas, así que las intensificó aún más con haki. Aprovechando la oportunidad, Blaise dio un paso al frente y destrozó con fuerza el muro de cristal con el bastón imbuido de haki del conquistador. El ímpetu y la fuerza del ataque destrozaron el muro de cristal y lo impulsaron hacia adelante para golpear a Crystal, pero este último pareció anticiparse a esto, ya que cruzó las manos con sus brazos cristalizados. El ataque hizo retroceder a Crystal, y sus pies resbalaron unos metros antes de que se detuviera. Blaise es fuerte, sin duda, pero Crystal está en otro nivel, con una defensa suprema otorgada por su fruta cristal. Blaise y Crystal se enfrentaron con todas sus fuerzas. Poco a poco, Blaise atrajo tácticamente a Crystal lejos del campo de batalla para poder desatar sus poderes sin preocupaciones. No quiere cometer el mismo error que la última vez. Además, la razón por la que Blaise sufrió la última vez se debió principalmente a la extraña habilidad de Crystal, pero esta vez está preparado. ¿Te preguntas por qué tu habilidad no funciona? ¿De verdad crees que no podré contraatacar la segunda vez? Blaise sonrió. Crystal hizo una mueca al mirar a Blaise. Estaba realmente sorprendido por la habilidad de este último para evadirlos. La habilidad de Crystal realmente molestó a Blaise la última vez y casi le cuesta la vida. En cuanto a en qué consiste esa habilidad, Crystal puede cristalizar incluso el aire, y si se inhala, es el fin. Al tratarse de microcristales imperceptibles a simple vista, resulta extremadamente difícil detectarlos y combatirlos. Una vez que alguien inhala los microcristales, Crystal puede restringir los movimientos de la otra persona, incluso controlándola o matándola sin mucho esfuerzo. Pero Blaise puede quemar esos cristales porque él es el sol mismo. La última vez no pudo hacerlo porque sus llamas no eran lo suficientemente intensas como para destruirlos. Además, Blaise ya no era el mismo que se había enfrentado a Crystal, había mejorado drásticamente en tan poco tiempo. Había dominado la visión del futuro y aprendido a imbuir sus ataques con el haki del conquistador. Mientras tanto, por otro lado, Kizaru luchaba contra el vicecapitán de los piratas de cristal, la espada plateada, el maníaco. Puede que no sea tan fuerte como su capitana Crystal, pero también es un enemigo formidable con una recompensa de 1.200 millones de frutas por su cabeza. Un espadachín temerario y sanguinario con habilidades extraordinarias. Ni siquiera Kizaru, que es un almirante, puede derrotarlo en poco tiempo. Ama no Murakumo, espada de las nubes reunidas del cielo, Kizaru chocó con Silver Sword, formando una larga espada de luz. Vegapunk, Sentomaru y los demás científicos permanecieron en la nave. En cuanto a Vegapunk, su mirada está fija en la pelea entre Blaise y Crystal, ya que se ha quedado fascinado por las llamas de Blaise. Era diferente a cualquier otra llama que hubiera visto. Si es posible, desea comprender su significado e incorporarlo a su proyecto reciente. Al mismo tiempo, también le impresiona la fuerza de Blaise. Murmuró, es fuerte. Por supuesto que lo es. ¿Acaso crees que alguien que puede luchar contra Kaido y sobrevivir es débil? Que es incluso más fuerte que los almirantes, declaró César Payaso. Sin que nadie lo supiera, dos hombres también observaban en secreto la pelea de Blaise desde una de las naves comandadas por agentes del gobierno mundial. No eran otros que CP0, la organización de inteligencia más poderosa dentro de Cyberpol. Nadie se percató de su presencia. Es mucho más fuerte de lo que esperábamos. No será fácil derrotarlo solo con nuestra fuerza. No importa. No olviden que vinimos aquí para vigilar sus acciones, no para luchar. El miembro del CP0 que parecía estar al mando habló con calma. Sí. De vuelta a la lucha.
Blaise lo dio todo, pues toda la región estaba rodeada por un mar de llamas blanco-azuladas capaces de incinerar cualquier cosa. Ni siquiera las habilidades de Crystal pudieron resistir las temperaturas extremas, desvaneciéndose por completo. Con un pensamiento, las llamas a su alrededor se unieron y adquirieron una forma etérea detrás de Blaise. Pronto apareció la enorme estructura, una forma titánica, con muchas manos y un rostro parecido al de Buda en su centro. Era similar a las 1000 manos verdaderas de Hachirama, pero las de Blaise no tenían tantas. Solo tenía entre 200 y 300, pero incluso eso agotó la mitad de sus reservas. Tuvo que reforzarlas con temperaturas extremas e imbuirlas aún más con el Haki del Conquistador. Fue una tarea ardua, incluso para Blaise. Dado que su oponente Crystal posee una defensa suprema y un poderoso Haki de armamento, será inútil que Blaise prolongue la pelea. Lo mejor es terminarla con un solo golpe, si es posible. Capítulo 150. Defensa versus ataque. Crystal observó la enorme figura que se alzaba tras Blaise y sintió una punzada de angustia. Sabía que enfrentarse a esa habilidad sería una insensatez, pero ¿qué otra opción le quedaba? Dado que huir del ataque no es una opción, su orgullo como Yonkou no se lo permite. Por otro lado, Blaise corre peligro con este gran ataque, ya que consume gran parte de su Haki. Sin embargo, tiene ventaja sobre su oponente gracias a su avanzado Haki de observación, visión del futuro. Sin perder tiempo, Blaise atacó extendiendo la palma de su mano hacia adelante. En ese instante, cientos de manos, hechas de calor extremo y recubiertas de Haki, se lanzaron hacia adelante. Frente a una miríada de puños de llamas azules que le llegaban desde todas direcciones, Crystal simplemente golpeó el suelo con el pie y, al segundo siguiente, como erupciones volcánicas, trozos de cristal del tamaño de una pequeña montaña brotaron del suelo. No solo 10, 20, casi 100 brotaron del suelo y protegieron a Crystal, mientras que algunos avanzaron hacia Blaise. Fue una buena jugada, ya que defendía y atacaba al mismo tiempo. Pero Blaise, que ya había visto el futuro, esquivó fácilmente los fragmentos de cristal y lanzó los ataques directamente contra Crystal. Aunque ésta logró bloquear algunos con fuerza bruta, la mayoría dieron en el blanco. Los incontables puños golpearon a Crystal simultáneamente, obligándolo a cristalizar su cuerpo y reforzarlo aún más con Haki de armamento. Pero antes de que cesara la lluvia de golpes, Blaise lanzó un potente golpe con la palma de la mano izquierda. Sin embargo, en pleno ataque, se detuvo al percatarse de que Crystal escapaba. Bajo el torrente de puños llameantes, incluso Crystal, que tenía una defensa casi impenetrable, sufrió heridas, por lo que rápidamente ablandó la superficie de cristal que tenía debajo y escapó. Aunque en ese momento pudo haber parecido la mejor opción, limitó y restringió sus posibilidades. Blaise no esperaba que Crystal cometiera tal error, así que aprovechó la oportunidad. ¿No vas a ir a ninguna parte? Dispersando la habilidad tras él, usó las llamas para mejorar una miríada de lanzas y hacerlas girar a gran velocidad. Apuntando a la posición de Crystal, Blaise agitó la mano. Las lanzas avanzaron, sin cubrir una amplia zona, sino concentrándose en un área pequeña que apuntaba a su punto de retirada. Blaise dispuso las lanzas en 4 capas. La primera y la segunda capa, que están hechas enteramente de la habilidad de su fruta del diablo, se centrarían en debilitar la defensa de Crystal. Si bien la tercera y la cuarta capa son reales, están reforzadas con una enorme reserva de su Haki. Al presentir el peligro que se aproximaba, Crystal apretó los dientes y usó su habilidad para crear una cúpula hecha de cristales duros, pero no pudo impedir que las lanzas de fuego de Blaise la penetraran. Estallido. La lluvia de lanzas alcanzó su objetivo y, al instante siguiente, explotó, desatando una nube en forma de hongo y una aterradora onda expansiva que consumió todo en un radio de 1 kilómetro. Las consecuencias del ataque afectaron incluso a la batalla entre los marines y los piratas que se desarrollaba lejos del lugar de la explosión. Kizaru, que luchaba contra Silversword, hizo una pausa para murmurar, contemplando la ominosa nube que se elevaba hacia el cielo. Aterrador. Si hubieran chocado en tierra, la magnitud del ataque habría destruido toda la isla. Vegapunk, que observaba la batalla a través de una especie de telescopio avanzado, respiraba con dificultad. Ahí está. Esta explosión es diferente a todo lo que he visto. Ojalá pudiera descubrir el mecanismo que la produce. En cuanto a los demás a bordo de los barcos, tragaron saliva con dificultad, sintiendo la onda expansiva y el intenso calor incluso desde esa distancia. De vuelta en la batalla, Blaise flotaba en el aire usando la habilidad de su fruta del diablo. Debajo de él se extendía un cráter de 1 kilómetro de ancho y al menos 200 metros de profundidad en su centro. Crystal se encontraba en un estado deplorable, con una rodilla tocando el suelo. Su camisa estaba rota y se podían ver marcas de quemaduras por todo su cuerpo. La sangre brotaba de ambos lados de su abdomen, dejando al descubierto una herida punzante. Tosiendo con sangre en la boca, Crystal se puso de pie con firmeza mientras sus heridas se cristalizaban para detener la hemorragia. Blaise frunció el ceño al ver el estado de este último. Aunque conocía muy bien sus capacidades, aún así se sorprendió. Ahora entiende por qué a Crystal se le llama Yonkou y por qué no ha sido derrotado por muchas de las grandes tripulaciones piratas que compiten por su puesto. Blaise sabía que la fuerza de Crystal provenía principalmente de su fruta del diablo y de la creatividad con la que la utilizaba. Desde fuera, podría parecer que abusaba de su habilidad, pero era todo lo contrario. Perfeccionó la mayoría de sus habilidades marítimas, las cuales había desarrollado al principio. Como no las crea de la nada, incluso si la batalla dura 3 o 4 días, no se agotará. Eso es lo que lo convierte en un oponente formidable. También es la razón por la que Blaise optó por terminar la pelea lo más rápido posible, pero descubrió que no sería fácil. Por suerte, Crystal también es humano, porque Blaise sabía que su último ataque lo había herido de alguna manera. Si hubiera recibido 2 o 3 golpes más como ese, incluso él habría caído. La mayor fortaleza de Crystal es la defensa, mientras que la de Blaise reside en el ataque. En esta batalla, la victoria determinará quién es superior. Fin del video.